Bienvenidos a la sección de entrevistas de Canal Europa. Hoy contamos con la presencia de Jorge Buxadé, eurodiputado del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos del Parlamento Europeo y miembro de la formación política Vox. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por atendernos. Y me gustaría empezar por una pregunta que estamos haciendo genérica al cumplirse un poco más de un año de la pandemia. Si cree usted que la Unión Europea y sus instituciones han estado a la altura de la enorme crisis, evidentemente, que ha provocado la pandemia, tanto sanitaria como económica como socialmente. Pues a ver, es cierto que la crisis era, digamos, inesperada en noviembre de 2019, por poner una fecha, o incluso a mitad de diciembre de 2019, y que la crisis ha sido tremebunda. Pero yo creo que debemos ser críticos con las instituciones de la Unión Europea. Yo creo que no fueron capaces de entender la gravedad con la suficiente antelación. En enero ya había muchísimos indicios. Y muy especialmente en el momento que entra en Italia. Nosotros aquí, por ejemplo, pedimos el cierre de fronteras aeroportuarias con Italia, y algunos otros países también lo plantearon, y la Comisión Europea allí estuvo en una posición, yo creo que muy débil y muy lenta, que es lo que hay que criticar a las instituciones de la Unión Europea. A partir de ahí hemos ido siempre con el paso cambiado, y yo creo que las instituciones europeas, pues por ejemplo, en la gestión de la adquisición de material sanitario, etcétera, etcétera, ese trabajo que nosotros le exigimos a la Comisión, que es la de colaborar con los Estados miembros para que los Estados miembros puedan desarrollar adecuadamente sus competencias soberanas, pues no la ha realizado. Y ya el último es el desastre realmente de las vacunas. Hoy, esta mañana justo estaba hablando con un británico y están en unos números extraordinarios de nivel de vacunación, de gestión del sistema de vacunación, de adquisición de vacunas, y en esto, pues la verdad es que la Comisión Europea pues quiso asumir un protagonismo, y el resultado ha sido pues malo, en realidad, debemos decirlo, y ya está. Y hay que ser críticos, y el hecho de ser críticos no significa nada. También a veces sucede en las instituciones europeas que cuando alguien se coloca en una posición crítica, prácticamente pues es casi como si ¿no? No, pues hay que ser críticos, igual que somos críticos con los gobiernos regionales o con los gobiernos nacionales. Pues la Comisión Europea. Y ya entrando en una parte más política, creo que el problema es que, por desgracia, la Comisión Europea quiso aprovechar esta situación de la pandemia para, digámoslo así, asumir un protagonismo más allá de sus propias competencias soberanas, en lugar de haberse colocado donde debía estar, que es coordinando, ayudando a los Estados miembros. Quiso asumir esas competencias, y efectivamente, por tanto, cuando alguien ni tiene la estructura ni tiene la naturaleza pues se produce ese desastre, ¿no? Uh-huh. Viniendo ya a nuestro país, evidentemente, y centrándonos sobre todo en la crisis económica provocada por la pandemia, ¿cree que está preparado el país, tanto en la parte pública como privada, para asumir este volumen de ayudas que, bueno, que se supone, porque todavía no sabemos ni calendario ni nada, van a llegar a España? Y en segundo lugar, ¿cree que el gobierno está enfrentando, entre comillas, ese enorme reto de una manera adecuada? Pues aquí sí que voy a ser aún más crítico, mucho más crítico, porque, vamos a ver, el gobierno es reo de sus propios pactos de investidura, reo de digamos, el gobierno entendido como el Partido Socialista, ¿no? Es reo de un partido que es la extrema izquierda más radical de Europa, que es Podemos, y reo de los partidos separatistas. Y eso hace que la gestión de algo que tiene que ser, por encima de todo, nacional, y plantear el interés nacional, pues está produciendo distorsiones. Yo creo que no es capaz el gobierno de hacer un programa realmente que sea creíble, que sea adecuado a las necesidades de la economía nacional. Pues desde no plantear una bajada de impuestos, desde no plantear que el reparto de los fondos tiene que ser a nivel nacional. Y aquí no hay distinciones entre comunidades autónomas, no puede haberlas. Se está haciendo un reparto en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera o en el Consejo Interterritorial de Salud. Aquí precisamente lo que ha puesto de manifiesto es que aquí la afectación es a todos los españoles por igual, y muy especialmente a determinados sectores de la economía.
España tiene una exposición muy clara en el ámbito del ocio, el turismo y de la hostelería, con un porcentaje altísimo en el Producto Interior Bruto, que además es el sector que por su propia naturaleza ha sido más afectado por la imposibilidad de la libertad de movimientos dentro del territorio de la Unión y de la entrada de turistas extranjeros. Y entonces, pues bueno, es que yo creo que está siendo un desastre. Nosotros hemos criticado mucho el propio planteamiento de la Comisión Europea y que ha sido refrendado por el Parlamento Europeo con nuestro voto en abstención, porque la necesidad de los fondos es imprescindible, pero sí los criterios ideológicos de reparto. Se decidió no hacer esa condicionalidad económica como había sucedido en la crisis del año 2015, del 2012, y pues se opta por una condicionalidad ideológica. No ceder en el tema del cambio climático, de la transición digital, en lugar de entender que esta es una crisis que está afectando desde el punto de vista económico de forma muy diversa a los 27 Estados miembros. Y hay naciones como España o como Italia con una exposición muy clara por el sistema, el sector turístico y del ocio y de la hostelería, y hay otros estados donde, dado que su PIB no depende tanto del turismo, pues tienen otras necesidades. Sin embargo, se han establecido las mismas condicionalidades ideológicas. Y esto creo que está produciendo distorsiones. Y al final, ¿qué puede suceder? Puede suceder algo que espero que no suceda, pero que cada vez tiene más pinta de que va a suceder, que es que los sectores más afectados por la crisis económica no van a recibir los fondos y sí los van a recibir aquellos sectores que en realidad han sufrido la crisis, porque todos han sufrido la crisis, pero en menor medida. Hablando, por ejemplo, de las eléctricas, pues las eléctricas pueden recibir muchos fondos y pueden tener una gran capacidad de absorber esos fondos para desarrollar inversiones, etcétera. Pero, sin embargo, el sector del turismo, el sector de la hostelería, el sector del ocio, el del sector servicios en España, pues puede quedarse absolutamente al margen de estas ayudas. Y esto es algo inaceptable, porque además el impacto sobre el empleo es muy superior, es un sector muy intensivo en empleo y por tanto lo que tenemos que hacer es recuperar, dar muchas ayudas a los autónomos, a esas pequeñas y medianas empresas, inyectar tesorería para que puedan poner en marcha otra vez sus negocios, que en muchos casos han estado cerrados durante meses e incluso algunos pues aún siguen sin abrir después de un año y medio, ¿no? Su formación política en el Congreso de los Diputados votó a favor del decreto para la gestión de los fondos del Next Generation, justificándolo evidentemente por la necesidad de la llegada de los fondos a España, como ha comentado, ¿no? Pero yo creo que en general los españoles no acaban de entender que en algo como una crisis como la que se ha producido, y sobre todo ante unos fondos que van a llegar, no haya un pacto de Estado, no haya un consenso entre los partidos políticos. ¿Qué piensa usted? A ver, nosotros nos abstuvimos, en realidad no votamos a favor, nos abstuvimos, lo que produjo el efecto de que Que saliera adelante el Real Decreto Ley continuase la tramitación para la incorporación de enmiendas, que es lo que nosotros planteamos. La política en España está radicalmente polarizada y eso perjudica cualquier acción de carácter nacional o de carácter estatal. Y esta es la realidad. Nosotros nos abstuvimos, por supuesto, y lo hemos explicado, pensando que no podíamos entorpecer la llegada de los fondos, pensando precisamente en esos autónomos, esos pequeños y medianos empresarios del sector del ocio, el turismo, de la hostelería, el sector de los servicios, el sector de la automoción, pero no especialmente las grandes empresas, que están sufriendo muchísimo el sector de la automoción, sino también todas las pequeñas empresas que prestan servicios a ese sector, ¿no? Y pensando que, efectivamente, en el ámbito del planteamiento de las enmiendas, podíamos mejorar ese texto que no nos parece adecuado. Por ejemplo, nosotros hemos planteado una única enmienda prácticamente de carácter político, que es la más importante, que es señalar que el 80% de los fondos vaya a los autónomos y pequeños y medianos empresarios. ¿Por qué motivo? Pues muy sencillo, porque 4 de cada 5 empleos que se han perdido durante esta crisis económica han sido de autónomos y pequeños y medianos empresarios. Pues la compensación es el 80% de ayudas. Las grandes empresas van a percibir fondos del Next Generation procedentes de España y también de Italia y de Bélgica o de Francia, porque son empresas multinacionales que van a recibir fondos de todos los Estados miembros. Sin embargo, nuestro tejido productivo no. Eso es ahora mismo, por desgracia, imposible, porque hay partidos, como por ejemplo el Partido Popular, que tiene un poder
regional, autonómico muy potente, lo que pretende es que el reparto se haga en función de los territorios y que luego cada comunidad autónoma lo distribuya. Yo lo entiendo en términos políticos. Para ellos, evidentemente, tienen un gobierno regional, poder regional aún relevante, pero para nosotros son esas clásicas discusiones políticas las tenemos que dejar de lado y el dinero tiene que ir directamente, y lástima que no puede llegar directamente de la comisión al autónomo. Es decir, cuantos menos intermediarios mejor, porque todos sabemos que en cada proceso primero se pierde parte de dinero en la propia gestión y además se sobrecarga de esas cargas administrativas y de gestión, ¿no? Incluso la propia auditoría de los fondos debe ser nacional, debemos atribuirla a un único órgano que con un único criterio establezca si esos fondos están siendo bien destinados y tal, ¿no? Por supuesto que lo de los pactos de Estado, pues a todo el mundo le gustaría pactos de Estado, pero mire, usted se ha aprobado una ley de educación en medio de una pandemia sin haber ningún pacto de Estado también. Esta es la realidad política de España y todo tiene su origen, repito, en nuestra opinión, el hecho de que el Partido Socialista es reo, y yo creo que ya es voluntariamente reo, es decir, que está muy a gusto en esa situación de ser reo del Partido Comunista y de los separatistas. Por lo tanto, hay que esperar que haya un cambio de gobierno, hay que tener en cuenta que estos fondos se van a gestionar durante muchos años. Este primer año, pues parece claro que lo va a gestionar el gobierno de Sánchez. Quizá, ojalá, la gestión de los nuevos fondos venga ya con un nuevo gobierno en la nación que pueda establecer otros criterios más racionales de sentido común y de apoyo realmente a nuestro tejido productivo.